Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la cuarta parte de nuestro estudio del capítulo 24 de Mateo, el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Hemos estado estudiando ya toda la semana pasada y hoy día lunes. En este día espero terminar con lo que hemos estado viendo en cuanto a principalmente Mateo 24, versículos 1 al 34. En estas clases, en la primera clase pudimos ver un poco el contexto antes del capítulo 24, empezando en el capítulo 21. Y hoy espero llegar hasta el versículo 34 con la clase de hoy día. Quizás, si estamos bien de tiempo, hacer unos comentarios sobre el resto del capítulo también, del versículo 35 en adelante. Y hemos estado viendo que la temática de los primeros 34 versículos de Mateo 24 tiene que ver no con la segunda venida de Cristo principalmente, como muchas personas creen y como se ha enseñado popularmente, sino en realidad está hablando principalmente de la destrucción de Jerusalén, la guerra judía que ocurrió en el año 66 después de Cristo con la invasión de los ejércitos romanos y terminó en el año 70 donde el ejército romano bajo el general Tito finalmente destruyó Jerusalén y quemó el templo judío. Entonces, esto fue como el periodo finalmente que Jesús venía profetizando, no solamente aquí en Mateo 24, también en otros lugares, y tiene que ver también con el hecho de que esa generación de judíos que rechazaron el Mesías fueron los mismos que pidieron a gritos que lo crucificaran, son los mismos que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y finalmente el juicio, hubo un periodo de gracia, ¿cierto?, de casi 40 años entre la muerte y resurrección de Jesús y finalmente el juicio en contra del templo, cumpliendo precisamente lo que Jesús prometió, porque Jesús en versículo 34 dijo, esta generación no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas. Y eso es el contexto en lo que hemos estado estudiando. Eh, el viernes pasado, perdón, quería llegar hasta el versículo 29. En realidad hasta leímos hasta el versículo 28 la última vez, pero en realidad me di cuenta después que no comenté sobre los versículos 23 al 28. Entonces, esta clase vamos a empezar directo a esos versículos. Aunque no lo crean, todavía nos queda mucho por hablar en cuanto al resto de esta sección. Muy bien, vamos con el versículo 23. Y dice así, entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales, prodigios, para así engañar, de ser posible, aún los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan, o miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. ¿Okay? Bueno, este pasaje, eh, como he mencionado varias veces, el enfoque de esta sección son cosas que van a pasar en esta generación. Y desde una perspectiva preterista, esta parte en particular eh, presenta algunas diferencias de opinión en cuanto a la temática. Algunos aplican esto a la destrucción
del templo, ¿cierto? Básicamente diciendo que cuando habla de el relámpago que resplandece del oriente hasta el occidente, que eso está hablando de la velocidad incluso de los jinetes, de los ejércitos romanos, en cómo se desplazaron en venir en contra la ciudad de Jerusalén, que fue de una manera repentina, algo que no se esperaban. Esa es una posición muy popular entre preteristas, pero algunos, y yo me incluiría en ese grupo, creen que en realidad, aunque la temática principal de esta sección sin duda es la destrucción del templo y lo que pasó en el 70 después de Cristo, esta parte en particular, o sea, en realidad versículos 27 y 8 en particular, está mirando no al 70, sino a la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo entendemos eso? Si hemos estado hablando de que esto está refiriéndose a la destrucción del templo todo este tiempo. Bueno, es sencillo porque el contexto inmediato de estos versículos son los versículos que acabamos de leer, del versículo 23 al 26, que hablan de falsos cristos que intentarán engañar a muchas personas, incluso los escogidos, dice el texto. Y estos falsos cristos obviamente surgieron y se está refiriendo a falsos profetas, falsos cristos que surgieron durante ese periodo en la guerra judía. Como ya leí el primer día, me parece, hablamos de esto, había varios diferentes falsos profetas. Vimos que la palabra anticristo en realidad se refiere a en contra de Cristo o también en vez de Cristo. Entonces, cuando Juan dice que han habido muchos anticristos, puede estar hablando de personas en oposición a Cristo o personas que simplemente son falsos mesías, falsos cristos. Entonces, ese es el contexto. Está diciendo, mira, van a levantarse personas que van a decir ser el Mesías y van a decir, mira, síganos al desierto, porque aquí en el desierto es donde va a estar el Mesías. O mira, entra a este cuarto, entra acá adentro, está el Mesías. Pero no lo sigan, básicamente. Entonces, el enfoque de lo que acabamos de leer es ese hecho, es el hecho de que se van a levantar falsos cristos en medio de todos estos tiempos turbulentos que describe esta sección. Dice, pero no lo sigan, ¿por qué? Y ahí es donde brevemente hace la diferencia entre cuando Cristo realmente viene y con estos falsos mesías. Dice, porque cuando Cristo venga, básicamente, por segunda vez, no va a ser como, no va a estar escondido en un dormitorio, ¿cierto? No va a estar en el desierto de manera solitaria, sino que cuando Cristo vuelva va a ser algo que todos van a ver, finalmente. No es que tú vas a tener que ir a un lugar especial para ver a Cristo, sino que va a ser evidente para todos. Y después termina con estas palabras, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres, refiriéndose también al juicio que ocurrirá cuando Cristo venga, y eso va a ocurrir rápidamente, ¿no? Y bueno, después vamos a hablar más de eso porque esto tiene relación también a los versículos que vienen después del capítulo, o sea, del versículo 34 de este mismo capítulo. Entonces al final vamos a volver un poco a esa temática, pero solo mencionar que en general, en esta sección está hablando de la destrucción del templo, pero aquí hay un pequeño paréntesis donde para mostrar la diferencia entre los falsos cristos que se están levantando en ese periodo y la real venida de Cristo al final, al final del mundo, mete ese comentario finalmente y agrega esa diferencia, por así decirlo. Muy bien.
vamos ahora a los próximos versículos, al versículo 29. Dice, pero inmediatamente, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán y el cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahora, este lenguaje, para muchas personas automáticamente piensan, no, eso sí que tiene que estar hablando de la segunda venida. Es interesante recordar en todo esto que Jesús, en venir y traer estas predicciones, estaba siguiendo en los pasos de los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros entendemos que Jesús tiene tres oficios, ¿cierto? Es profeta, es sacerdote y es rey. Y claramente en su discurso aquí en el Monte de los Olivos estaba en su función de profeta. Por lo tanto, no es extraño pensar que Jesús estaba usando lenguaje típico de los profetas del Antiguo Testamento para describir juicios temporales, no el fin del mundo. Y el puritano John Owen tiene un comentario bien acertado que nos ayuda a entender esto. En relación a estas declaraciones que acabamos de leer, dice lo siguiente: no quiero pasar demasiado tiempo en lo que debería ser claro y evidente. Puedes tomar como regla que las declaraciones del juicio de Dios en los escritos de los profetas, los cielos, el sol, la luna, las estrellas y todas las hermosas del cielo visible representan gobiernos, gobernantes y dominios políticos. Entonces lo que John Owen está diciendo acá es que en los profetas muchas veces cuando se usa este tipo de lenguaje se está refiriendo a necesariamente el fin del mundo, el fin del cosmos, sino se está refiriendo a eventos temporales, pero usa este lenguaje de juicio que suena como un juicio cósmico. Y hay muchos ejemplos de esto. Podemos ver el libro de Isaías. En Isaías capítulo 13, Dios está hablando o declarando un juicio en contra de Babilonia. Y en ese pasaje dice así. Dice, miren, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. El sol se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Después el versículo 13, por tanto haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Claramente eso suena como un juicio cósmico que afecta todo el universo, pero en realidad en el contexto estaba hablando, no estaba hablando del fin del mundo, estaba hablando del juicio de Dios en contra Babilonia. Y ese juicio ya fue ejecutado, esto es algo que ya pasó y ocurrió a la mano del rey Ciro y el imperio medio persa. Entonces, este es lenguaje figurativo en ese sentido, no es algo que se debe entender como literalmente el fin del cosmos. Otro pasaje similar que vemos es en Ezequiel tenemos un juicio que ocurrió contra Egipto, pero ahora esta vez fue a manos de los babilonios contra los egipcios. Entonces nos vamos un paso más atrás en ese sentido. Y en Ezequiel 32, versículos 6 al 8 dice, también haré que la tierra se empape
con el derramamiento de tu sangre hasta los montes, y las barricadas se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol de nubes, y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya, y pondré tinieblas sobre tu tierra. Entonces fíjense en ese lenguaje que oscureceré tus estrellas, cubriré el sol de nubes, la luna no dará su luz, los astros va a oscurecer los astros del cielo. Todo esto es lenguaje que suena como el fin del cosmos, pero otra vez, esta vez es el ejército babilonio conquistando y en ese sentido a los egipcios. Ahora, ¿por qué usan este lenguaje los profetas que suena que se está acabando el mundo cuando están hablando de estos juicios temporales? Bueno, la razón que usan este lenguaje es porque para las personas de esas ciudades que están sitiadas, que están cayendo bajo ese juicio, el mundo se está acabando, claramente. Entonces es un lenguaje figurativo que se usa para describir los juicios terribles de Dios. Y los astros muchas veces representan a personas. Otro ejemplo de eso es en el libro de Daniel, capítulo 8. Y incluso este es muy difícil de discutir porque claramente, incluso creo que este fue uno de los puntos que una vez hablé con un hermano dispensacionalista. Bueno, ¿y qué hay de Daniel capítulo 8? ¿Acaso eso no está hablando finalmente del pasado, ¿cierto? Del imperio griego, justamente de este personaje Antíoco Epífanes, que persiguió uno de los generales de Alejandro el Magno, o no me acuerdo si él era uno de los generales o finalmente él siguió en los pasos de uno de ellos. Pero básicamente Daniel 8 habla de ese periodo, y en Daniel 8:10 dice, creció hasta el ejército del cielo, hablando de Antíoco Epífanes, e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Entonces, Antíoco Epífanes hizo caer a la tierra parte del ejército del cielo, e incluso estrellas cayeron al cielo y esta persona las pisoteó. Claramente esto no ocurrió en el sentido literal. No es que cayeron, para empezar, si una estrella cae a la tierra, se acaba la tierra. O sea, no alcanza, no es posible finalmente. Entonces, este es lenguaje figurativo. Y en este contexto de Daniel 8, las estrellas representan los líderes, bueno, el ejército del cielo representa al pueblo judío y las estrellas representan sus líderes. Entonces, está pisoteando las estrellas, por así decirlo. Cuando Antíoco Epífanes hizo esto, empezó con el asesinato del sumo sacerdote Onías en el año 170 a.C. y continuó esta persecución hasta la muerte de Antíoco, que fue en el año 164 a.C. Y en ese periodo ejecutó a miles de judíos. Entonces, la descripción de Mateo 8 es una profecía, porque cuando Daniel escribió eso, todavía no se había cumplido. Es una profecía de lo que está hablando. De hecho, si no mal recuerdo, cuando Alejandro el Magno llegó a la ciudad de Jerusalén, salieron creo que el sumo sacerdote, si no me equivoco, o algunas de las personas importantes de la ciudad, y le mostraron las profecías de Daniel, que Daniel básicamente predecía que él iba a venir. Entonces,
bueno, es un pequeño entre paréntesis, pero finalmente este lenguaje cósmico de estrellas cayendo, ¿cierto? De que la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias del cielo serán sacudidas. Esto es lenguaje figurativo, esto es lenguaje que habla de la terrible destrucción que ocurrió en Jerusalén, en ese sentido. Entonces, eso es lo que tiene visto el contexto. Ahora, es interesante, solo quiero mencionar también esta última parte donde dice, las potencias de los cielos serán sacudidas, estos versículos ahí, porque esto finalmente, cuando vamos al libro de Hebreos, es muy interesante porque en el libro de Hebreos encontramos esta transición entre el viejo orden mosaico y por otro lado el nuevo pacto y la era de la iglesia plenamente establecida. Y sin duda eso empezó con cuando Jesús instauró el nuevo pacto con sus discípulos, ¿cierto? Ahí es cuando dio inicio esa nueva era, por así decirlo. Pero entre ese día y el día cuando finalmente los últimos vestigios, los últimos restos de ese antiguo sistema, de ese antiguo pacto, iban a ser destruidos, hubo un periodo de gracia, como mencioné antes, que duró casi 40 años, en el que todavía había un templo, todavía no había caído el juicio de Dios contra el pueblo judío, sino que había este periodo donde tenían la oportunidad de escuchar el Evangelio, la oportunidad de arrepentirse. Entonces, el libro de Hebreos, y bueno, este es un tema un poco más largo, entonces obviamente yo personalmente creo que el libro de Hebreos fue escrito antes de la destrucción del templo, por ahí en el año 65, podríamos decir, antes del inicio de esta guerra judía. ¿Por qué? ¿Cuál es la temática del libro de Hebreos? Finalmente son judíos, cristianos, judíos creyentes en Cristo, que habían pasado, el texto nos dice, por persecuciones, por dificultades, y estaban cansados, estaban pensando abandonar el cristianismo y volver al judaísmo, volver a los sacrificios, volver a todo ese sistema. Y el autor de Hebreos lo que está diciendo, lo está llamando a no desertar la fe, a no abandonar a Cristo a favor de ese antiguo sistema. Y una de las muchas razones es porque ese sistema estaba por desvanecerse, estaba por desaparecer. Su juicio, su fin era inminente. Y en realidad, por lo que sabemos de la historia, para aquellos que no escucharon al apóstol Pablo, fue pero la peor decisión, el peor momento para abandonar la fe, porque justamente ahí fue cuando cayó el juicio de Dios y los ejércitos romanos en contra los judíos. Entonces, es interesante lo que con ese contexto, lo que le vemos en Hebreos 12, 25 al 29. Dice, tengan cuidado con no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto a que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Entonces es interesante que habla de esta remoción de las cosas movibles.
Y eso era lo que se estaba viviendo o a punto de vivir en mayor intensidad en ese periodo. Esas cosas temporales, esos aspectos de la ley de Dios que no eran eternos, como la ley moral, sino que eran ordenanzas que tenían como fin apuntar a Cristo, pero ya con la venida de Cristo, esas cosas movibles se estaba sacudiendo y iban a quedar atrás finalmente. Y lo que iba a permanecer era solo lo inconmovible. Obviamente ese es un proceso que va mucho más allá de la destrucción de Jerusalén. Ese es un proceso en el que está nuestro mundo. O sea, en ese sentido, desde la primera venida de Cristo, se está sacudiendo esas cosas temporales, esas cosas que no tienen un valor eterno, están quedando atrás. Y como habla Pablo en cuanto a cómo que nosotros no militamos según la carne, sino que derribamos fortalezas y dice derribando argumentos que se levanta en contra el conocimiento de Cristo finalmente, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Y ese es ese mismo proceso. Pero es interesante este lenguaje porque habla, ¿cierto? En el libro, volviendo a Mateo, habla de los cielos siendo sacudidos. Y esto es en parte lo que está ocurriendo, lo que vemos en el libro de Hebreos. Bueno, vamos al versículo 29. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. Perdón, no, ya leímos, sí, ya leímos esto. Perdón, el versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, esta es la sección que vamos a estar viendo ahora. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Para empezar, tenemos que considerar este pasaje sobre la señal en el cielo del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es esta señal finalmente? Hay diferentes perspectivas en cuanto a eso. Por ejemplo, es interesante porque Josefo, en su escrito sobre la guerra judía, señala que ocurrieron algunas cosas bastante extrañas en los cielos cuando estaba el sitio de la ciudad. Por ejemplo, Josefo menciona en una parte que había una estrella que parecía una espada que estuvo sobre la ciudad y un cometa que continuó un año sobre la ciudad. Entonces, habían algunas cosas extrañas pasando en el cielo cuando estaban ocurriendo este juicio en contra de Jerusalén. Habían también, me acuerdo, algunos otros incidentes extraños, una puerta que se abrió y algunas otras cosas que ocurrieron en ese tiempo. Pero es posible que se está refiriendo a que las personas en la ciudad iban a ver una señal en el cielo de Jesús o algo por el estilo. Quizás similar a lo que ocurrió con Esteban antes de morir, cuando Esteban, ¿cierto? El primer mártir en el libro de Hechos, cuando está hablando y lo iban a ejecutar finalmente, en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces es posible que la gente en la ciudad antes de morir, antes de lo que estaba pasando,
vieron algo así, tuvieron una revelación de Jesús, pero al mismo tiempo no es necesario creer eso, eh, no es la única manera de entender esta parte en ese sentido. Y parte tiene que ver con la traducción de este versículo, que en muchas versiones, ¿cierto? Dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y esto es una posible traducción, sin duda, pero si nosotros tomamos una traducción un poquito más literal del tema, no está necesariamente, o no es la única manera de entenderlo, porque en el griego hay básicamente, y perdón, pero esto está en inglés, este interlineario, dice, aparecerá la señal, el Hijo del Hombre en el cielo. Eso sería como bien literal, ¿cierto? La señal, el Hijo del Hombre en jurados, en el cielo. En otras palabras, la señal, y bueno, esto también se ve en la traducción Reina Valera 1960, lo traduce más o menos de esa manera. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora, finalmente, la señal es que el Hijo del Hombre está en el cielo. En otras palabras, el Hijo del Hombre no está en el desierto, no está en las habitaciones interiores, como decían los falsos profetas de esos tiempos, sino que el Hijo del Hombre en ese día estaba sentado en su trono en el cielo. Y esto demuestra, el hecho de que el Hijo del Hombre está en el cielo, demuestra que recibió toda autoridad, todo dominio y todo poder. Demuestra que los judíos que rechazaron a Jesús estaban equivocados. Y este término Hijo del Hombre es una clara referencia a Daniel capítulo 7, ¿cierto? Un conocido pasaje, ahí también en Daniel capítulo 7, que dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esta visión que vio Daniel? Que probablemente la mayoría hoy en día asume que estas palabras en Daniel 7 se refieren a la segunda venida de Cristo. Pero fíjense que el texto en ningún momento dice que Jesús está descendiendo a la tierra. De hecho, está diciendo que venía uno como el Hijo, en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre y se dirigió al anciano de días. Entonces, ¿dónde estaba? Venía en nubes del cielo y en esas nubes del cielo estaba yendo hacia el anciano de días. Estaba yendo hacia el cielo. Esto no está describiendo su segunda venida, está describiendo su ascensión a la diestra del Padre. Y cuando llega a la diestra del Padre, es entregado dominio, gloria y reino. Recibe su trono. Y ahí es donde se sienta y empieza a reinar Jesús. Y es por eso que la señal del Hijo, la señal de que estaban equivocados, es que el Hijo del Hombre está en el cielo. El Hijo del Hombre está cumpliendo las palabras en ese sentido de Daniel. Entonces, Daniel 7:13 no está hablando de la segunda venida, sino de la ascensión. Y otro pasaje que menciona esto, lo que ocurre ahí,
Es Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, que lo voy a leer simplemente. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces, cuando Cristo se sentó en su trono, recibió toda gloria, ¿cierto? Todo dominio, toda autoridad, como dice Mateo 28, en el cielo y en la tierra le fue entregada por el poder de su resurrección. Y después tenemos este próximo versículo, la segunda parte de este mismo versículo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y dice, y todas las tribus harán duelo. Fíjense que, voy a ver rápidamente, pero creo que esta palabra tribus acá, sería ya versículo 30. Voy a revisarlo rápidamente. Sí, dice, esta palabra tribus acá se refiere no a todas las personas del planeta en ese sentido, sino que se refiere a las tribus de la tierra, refiere a Israel, ¿cierto? Y se refiere la tierra en este contexto, es la tierra de Israel, porque es esta palabra en griego ge, que mencioné antes, que puede ser, que habla, es como la palabra en español tierra. Puede estar hablando del mundo, como también puede estar hablando de una tierra específica. Y Israel muchas veces es llamado simplemente la tierra, en ese sentido. Y bueno, de hecho en otros contextos, pero esto lo vemos un poco más en el libro de Apocalipsis, pero a veces la tierra es contrastado con el mar y el mar representa las naciones gentiles. Pero vemos acá que el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, lo que tenemos acá finalmente son dos imágenes. Por un lado, el Hijo del Hombre sentado en su trono, ¿cierto? Por un lado, el Hijo del Hombre recibiendo todo dominio, y por otro lado, el Hijo del Hombre viniendo en juicio, Dios descendiendo en una nube en juicio en contra de sus enemigos finalmente. Y esta es una imagen que vemos también en el Antiguo Testamento. Isaías 19:1, oráculo sobre Egipto. El Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia. Y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Ahora, esto del Señor bajando en una nube contra Egipto, no es que el Señor literalmente bajó en una nube, sino que fueron los ejércitos asirios, que eran que Dios dice después, anteriormente en Isaías capítulo 10, que el rey de Asiria es un hacha en su mano, que él usa como y cuando quiere. Entonces, cuando Dios, el Hijo del Hombre viene sobre las nubes del cielo, se refiere a su venida en juicio. Y esto es interesante porque también tenemos un pasaje en Apocalipsis capítulo 1:7 que habla de que vendrá en las nubes y dice que todo ojo lo verá y dice los que lo traspasaron también lo verán. Ahora, me parece un poco complicado pensar que eso se refiere a la segunda venida, porque los que lo traspasaron murieron. Ellos no van a estar
vivos cuando Jesús vuelva. Claro, Jesús va a volver y después va a resucitar a todos, obviamente, pero los que lo traspasaron ya no estarían vivos al momento de la venida del Señor. Entonces, es interesante eso. También en Mateo 26, versículo 64, cuando Jesús está en el juicio con el Sanedrín ahí, le preguntan y una y otra vez esperan que responda Jesús y él finalmente dice en el versículo 64, Mateo 26, 64, Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora, fíjense, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64 no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de algo que ellos van a ver desde ahora. O sea, desde ese tiempo en adelante, Jesús iba a estar sentado a la diestra de Dios, iba a ascender a la diestra del Padre, sentado ahí, y también Jesús iba en una imagen paralela, distinta, va a estar viniendo sobre las nubes del cielo, viniendo en juicio en contra de estas personas que lo asesinaron. Entonces, esas son las dos imágenes que vemos en estos pasajes. Ahora, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Otra vez, vale la pena mencionar que no significa que necesariamente vieron literalmente una nube y que Jesús estaba con una espada bajando a la tierra, sino que esta palabra verán, Kenneth Gentry señala que puede hablar, en el griego puede referirse a literalmente ver algo, pero también simplemente puede referirse a entender. Y él, según Gentry, esto es el sentido que se usa acá. Verán, entenderán que Dios los está juzgando, básicamente. Eso, parafraseando lo que dice ahí, entenderán que están cayendo bajo el juicio de Dios porque mataron al Mesías, básicamente. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte de Mateo 24. Y ahora llegamos al versículo 31. Dice, y él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Bueno, ¿y qué se refiere a esto de los ángeles? Es interesante porque me acuerdo un debate con Ken Gentry y Thomas Ice, que es un dispensacionalista, y Gentry le preguntó, ¿a qué se refiere esto para él? Dijo, bueno, literalmente se refiere que los ángeles van a ir alrededor del mundo y van a recoger a los judíos y los van a traer básicamente todos a Jerusalén y van a traer sus maletas también. ¿Y cómo va a funcionar eso? Le empezó a preguntar Gentry. Y entonces, claro, se pone un poco complicado cuando las personas empiezan a hacer una interpretación literal en ese sentido, entre comillas, de esta parte. Pero este texto finalmente a lo que se refiere, para empezar tenemos que entender que la palabra ángelos se refiere muchas veces a ángeles, pero también es simplemente la palabra griega para mensajeros. Entonces se puede traducir totalmente de manera apropiada que Él enviará a sus mensajeros con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y esto creo que no debe ser tan difícil de deducir. O sea, para empezar, ¿qué son estas trompetas? No son la última trompeta, no es el día final. Son trompetas de jubileo. En Lucas capítulo 4, 17-21,
Jesús cita Mateo 61, 1 al 3, donde habla de la venida del Mesías y habla del año favorable del Señor, el año de jubileo, que era algo del Antiguo Testamento, donde finalmente en el jubileo se reiniciaba el sistema económico, se perdonaban todas las deudas, todo de cierta manera se partía otra vez de cero. Y entonces la venida del Señor fue eso, y con finalmente la destrucción de Jerusalén, la destrucción de ese antiguo orden, ahora el Evangelio libremente, los mensajeros del Evangelio, los ministros del Evangelio salen a reunir los escogidos de Dios a los cuatro vientos, salen a todo el mundo después de esta destrucción para traer el mensaje del Evangelio. Porque el templo y todo esto eran los últimos vestigios de ese antiguo orden. Y ahora el Evangelio ya no está centrado, ya el pueblo de Dios no está centrado en Jerusalén, no está centrado en el templo, no está centrado en esos aspectos temporales, en los sacrificios. Ahora realmente, y esto también creo que la parábola, ¿cierto?, del banquete de bodas es muy similar a esto, porque finalmente el rey, como mencionamos antes, invita a sus siervos a este banquete, los siervos rechazan la invitación, de hecho hasta maltratan a quienes los fueron a enviar el mensaje. ¿Y qué hace el rey? Destruye, dice el texto, que quema su ciudad, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén. Pero después de eso, ¿qué hace? Manda a sus mensajeros a los caminos, a invitar a todo el mundo a venir al banquete, a la boda de su hijo. Entonces, esa es la imagen que tenemos acá, con el templo destruido. Ahora los mensajeros, los ministros del Evangelio salen a todo el mundo, declaran este año de jubileo y declaran el Evangelio y van a buscar los escogidos de Dios que están en los cuatro vientos. También es interesante cuando comparamos este lenguaje con textos como Mateo 8, 11 y 12. Dice: y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, aquí vemos, básicamente se empieza a acabar, empieza a cerrar esta sección que está prediciendo la destrucción del templo. Tenemos aquí los últimos dos versículos, o tres versículos en realidad. De la higuera aprendan la palabra. Cuando su rama se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano se acerca. Así también ustedes, cuando vean a todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, en este texto hay una interpretación que fue muy popular, especialmente en los años 70, por un autor llamado, que fue creado finalmente por un autor llamado Hal Lindsey. Y Hal Lindsey dice que esta higuera es un símbolo establecido de Israel en el Antiguo Testamento. Y esta idea de que las hojas están brotando y cuando sus ramas ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano se acerca. Así también está diciendo que básicamente cuando vean esta señal, y para él la señal de la higuera es Israel volviendo a ser nación, entre comillas, en 1948, ese sería el cumplimiento, que ese sería la señal de que iban a ocurrir todas esas cosas en esa generación. Entonces, básicamente, la interpretación de Lindsey fue: la generación que ve Israel volver a ser nación será la generación que va a experimentar
todo lo que se describe en Mateo 24 en cuanto a esta gran tribulación. Ahora, esto causó, uno puede ver hasta el día de hoy, en los años 70 habían un montón de películas que se hicieron sobre el rapto y muchas personas incluso conocieron al Señor en el contexto que le estaban diciendo, mira, ya el mundo se va a acabar, la tribulación, porque cuando empezó con esto, Hal Lindsey observaba que en la Biblia generalmente una generación son 40 años. Entonces, si Israel volvió a ser nación en 1948, si le agregas 40 años, llegas a 1988. Por lo tanto, era muy probable y muy difícil que Jesús volviera después del 88, porque ese sería como la fecha límite de una generación. Entonces, desde esa perspectiva, en el 81 iban a empezar estos 7 años de gran tribulación. Entonces, como se pueden imaginar, había mucha expectativa de eso. De hecho, hay un hombre que escribió un libro que era como 88 razones por qué la segunda venida va a ser en el año 88 y había mucha especulación de esto. Bueno, estamos en el 2020, así que me imagino que habrán concluido que estaba equivocado Hal Lindsey y las otras personas. Y bueno, con el tiempo Hal Lindsey no es que se arrepintió de lo que dijo, sino que empezó a decir, bueno, como ahora la gente vive más tiempo, una generación ya es más que 40 años. Y se fue extendiendo y extendiendo. Ahora, ¿cuánto una generación tendría que ser? Como 80 años, 100 años, para si es que el Señor, si todo esto parte ahora, me imagino. Entonces ha habido mucha especulación en cuanto a esto y como hablamos al principio y hablamos sobre esta generación y cómo muchos intentan reinterpretar eso, pero todas las veces que se usa en el Nuevo Testamento siempre se refiere a la generación de los que están presentes, de los que están escuchando esas palabras finalmente. Entonces, bueno, versículo 35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ahora llegamos al fin de la sección. Como dije, esta parte sobre la destrucción del templo empieza en la primera parte hasta el versículo 34 de Mateo 24. Pero ¿qué hacemos con el resto del capítulo? Muchas personas me han estado preguntando, ¿qué vas a comentar sobre el resto del capítulo? Y es un tema no tan sencillo, pero creo que en estos días y estudiándolo un poco más, he tenido un poco más de claridad sobre el tema. Pero lo que sí quiero dejar algo claro es la interpretación de Mateo 24 en sí. Si tú crees que todo está hablando del 70 o si tú crees que solo parte está hablando del 70, el creer que todo el capítulo habla de algo ya pasado no te hace preterista total, por ejemplo, porque hemos mencionado antes que existen un pequeño grupo de personas todavía que se denominan preteristas plenos o preteristas total, que creen que no hay segunda venida, que Jesús vino en el 70, que no hay resurrección de los muertos, que no habrá todos estos elementos esenciales de doctrina cristiana, básicamente lo tiran por la ventana y creen que no esperamos nada en el futuro. Ahora, brevemente, ya que estoy hablando de eso, quiero mencionar, porque muchos quizás yo no soy preterista total, para nada, y muchos quizás pueden decir, bueno, ¿por qué estás hablando de estas cosas? Quizás personas empiezan a escuchar esto y terminan siendo preteristas totales. La verdad sería terrible saber o pensar que alguien cayó en esa herejía por haber escuchado algo que yo dije. Pero en eso tenemos que entender algo. Toda la verdad de Dios puede ser torcida.
No hay ninguna doctrina bíblica que no puede y no ha sido torcida, básicamente. Si vemos la historia de la iglesia, todas las verdades de Dios se pueden torcer. Y por eso vemos, por ejemplo, incluso en el tiempo de la Biblia, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:15 al 17, habla sobre Pablo y dice consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los insensatos tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces es interesante lo que dice ahí Pedro, porque está diciendo, mira, Pablo dice cosas que son a veces difíciles de entender. Y sabes que hay personas que van a agarrar las palabras de Pablo y van a usarlo para enseñar cualquier herejía. Pero no se preocupen, porque en realidad esa gente siempre ha existido. Y esa gente siempre va a andar torciendo las escrituras. No por eso vamos a, por ejemplo, dejar de leer al apóstol Pablo, porque son difíciles sus palabras. Entonces, todas las doctrinas cristianas han sido transgiversadas. La deidad de Cristo, por ejemplo. Los gnósticos llevaron la deidad de Cristo en otra dirección, su humanidad. Los liberales toman la humanidad de Cristo y niegan su divinidad, la soberanía de Dios. Hay mil y un herejías que se han creado de todo tipo de doctrina bíblica. Y estas doctrinas que hemos estado viendo no son la excepción. Van a haber personas que toman parte de lo que estamos diciendo y lo llevan en otra dirección que finalmente lo termina sacando de la fe ortodoxa cristiana. Entonces, pero quiero dejar claro que no solamente porque alguien interpreta todo Mateo 24 como algo pasado, significa que son preteristas totales. Pero cuando empiezan a negar la segunda venida de Cristo, cuando empiezan a negar la resurrección de los muertos, ahí están entrando en ese preterismo total. Porque hay personas que afirman la resurrección de los muertos, que creen en la segunda venida, pero creen que capítulo 24, incluso lo que viene después del 34, no está hablando de la segunda venida. Pero en mi caso, si tengo que decidir en cuanto a esto, yo creo que el versículo 35 en adelante no está hablando de lo mismo que el versículo 34. ¿Y por qué? Bueno, una razón sencilla es cuando vemos estos textos, nos damos cuenta, no sé si, bueno, en otro momento hemos visto los paralelos de Mateo con Marcos y Lucas. La versión de Lucas y de Marcos es casi mitad de la versión de Mateo de ese discurso. ¿Por qué la versión de Mateo es tan largo? Bueno, finalmente, porque Mateo incluye material que no fue dicho por Jesús en el mismo discurso. Mateo tiene una tendencia, y muchos lo han reconocido, esto no es algo nuevo, pero Mateo tiene una tendencia de reunir temáticamente en muchos casos o ciertas porciones de los dichos de Jesús y no siempre los pone en el orden cronológico, no siempre están en el orden en el que se dijeron. Y es muy interesante porque cuando vemos las palabras de Jesús en Mateo, en Lucas 21, se alinea mucho con lo que vemos, con lo que hemos visto en Mateo 24, con algunas diferencias, dice las cosas de manera un poco diferente, pero finalmente lo hace de tal manera
que llega hasta cierto punto y ya no hay ya no sigue hablando de lo mismo. Voy a mostrarles rápidamente este paralelo que está en la guía de estudio, si quieren verlo después. Entonces, aquí tenemos Mateo, Marcos y Lucas para referencia. Entonces, Mateo sigue hablando de estas cosas. Y después vemos que por aquí se acaba, perdón, ¿cuál es la versión de Lucas? Claro, y Marcos. Mateo sigue hablando de estas, y obviamente con más material. Y después, posteriormente, en estas otras cosas, hay dos partes donde encontramos el material, el mismo material que encontramos en Mateo 24, en Lucas lo encontramos en dos partes. Perdón, esa es la manera más fácil de explicarlo. En Lucas 21 y en Lucas 17. En mi opinión, Lucas 17 está hablando de la segunda venida y Lucas 21 está hablando del juicio en contra de Jerusalén. La mayoría de lo que encontramos en Lucas 17 viene después del versículo 35. Por esa razón, creo que Mateo finalmente tomó dos discursos de Jesús y los puso todo en una misma sección de su evangelio. Entonces, finalmente, lo que viene del versículo 35 en adelante tiene que ver con Lucas 17 y la segunda venida de Cristo. Y hay varias razones para pensar eso. Bueno, y también es interesante porque se acuerdan que mencioné que versículos 27 y 28 están hablando de la segunda venida. Bueno, esos versículos también aparecen en Lucas 17. Y el resto del contenido de Mateo que está en Lucas 17 es después. Entonces, básicamente el cambio que vemos acá en los versículos, desde el versículo 34 hasta el versículo 36 es interesante porque dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, ¿de qué día? Aquí cambia la temática porque todo esto sucede y por otro lado habla de aquel día. ¿Y de qué día? Del día que el cielo y la tierra pase, del último día. Ahí es donde cambia el tema. Y ahí dice que ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre sabe. Y dice, porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día de que Noé entró en el arca. No comprendieron hasta que vino el diluvio que se le llevó todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Bueno, en la sección anterior, en la gran tribulación, habían señales, habían cosas que tenían que pasar, nación se levantaba contra nación, pero todavía no era el fin. Habían marcadores de que ese día se está acercando. Pero la venida final de Jesús al fin del tiempo no hay marcadores. De hecho, todos están viviendo la vida normal, están comiendo, bebiendo, casándose, están viviendo su vida cotidiana, están trabajando en el campo. Más abajo, versículo 41, dos estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada, por ejemplo. Entonces vemos en la segunda venida un periodo de paz, un periodo donde las personas no están esperando nada, pero la venida del Señor los pilla
desprevenidos. En ese sentido. Los pilla de cierta manera no llegó el día que ellos esperaban, básicamente. Ahora, solo quiero hacer un comentario sobre esto porque a veces la gente se confunde al ver que está hablando de... primero esto de que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado y todo eso. Algunos piensan que eso se está refiriendo al rapto, es una posición popular. Pero hay varios problemas con identificar eso, aparte del elemento de que finalmente el rapto no es una doctrina bíblica, no es algo que encontramos en la Escritura. Encontramos un arrebatamiento o rapto, que rapto finalmente el término en latín, en Primera de Tesalonicenses, pero eso ocurre en conjunto con la segunda venida, no ocurre 7 años antes en ese sentido. Y ese rapto, hablan más de esto en la película que produje hace un tiempo, En la tierra como en el cielo, que pueden ver, pero básicamente el rapto es los que están vivos cuando Cristo vuelve, van al aire para juntarse con Él en el aire, para acompañarlo el resto del camino de vuelta a la tierra. Pero hay varios problemas con identificar esto con el rapto, Mateo 24, 40 y 41. Porque si se refiere al rapto, entonces el rapto ocurre al final de la tribulación y no al principio de la tribulación, como la mayoría de los creen hoy día, de los dispensacionalistas. Y de hecho este es el argumento principal de los premilenialistas, que son post-tribulacionalistas. Entonces hay ese problema. Y número 2, los que son llevados no son llevados al cielo. Y eso lo vemos claramente en la versión de Lucas. En Lucas 17, versículos 36 y 37. Porque dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Respondiendo dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, Jesús dijo, uno será llevado, otro será dejado. Y le preguntan, ¿dónde será llevado esta persona? Y dice, donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. Entonces, la persona que se lo llevan para hacer un cadáver, básicamente. No es algo bueno, no es que se lo están llevando al cielo ni nada por el estilo, como piensan muchos en relación al rapto, sino tiene que ver con los que son llevados, son los que son juzgados finalmente. Entonces, el punto más importante es que muestra que la venida de Cristo será algo inesperado. En cambio, la guerra judía tenía un montón de señales, tenía señales de los tiempos, nación contra nación, guerras, pestilencias, terremotos, todo eso eran señal que estaba por ocurrir estas cosas. En cambio esto pilla a todos desapercibidos. La otra confusión que a veces tienen las personas es en asumir que en la segunda venida está enseñando acá que van a ser tiempos malos, van a ser tiempos terribles, porque se menciona a los tiempos de Noé y a Lot, ¿cierto? En Sodoma, obviamente en esos dos habían personas muy malas y todo esto. Entonces se llega a la conclusión de que está diciendo que los últimos tiempos van a ser malos. Pero fíjense que el texto no nos permite asumir esa conclusión, porque en ningún momento se dice algo como que los días de Noé y los días de Lot no se está comparando con el día final en relación a que había mucha gente mala en ese momento. Se está comparando en el sentido de que era un evento inesperado. El diluvio era un evento inesperado. Cuando cayó fuego del cielo sobre Sodoma, era algo totalmente inesperado. La gente los pilló desprevenidos. Eso es lo que está diciendo. No podemos inferir
que está refiriéndose a alguna especie de que va a estar llena de maldad la tierra cuando Jesús vuelva. Y de hecho, incluso D.A. Carson, que es premilenialista, concuerda lo mismo en su comentario de Mateo. Dice, la idea que la venida del Hijo del Hombre ocurre en un tiempo desconocido solo puede ser verdad si en realidad la vida parece estar avanzando de manera normal, al igual que los días antes del diluvio, versículo 37. Las personas siguen sus rutinas cotidianas, versículo 38. No hay un uso tipológico del diluvio como un juicio aquí, ni hay mención del pecado de esa generación. Entonces Carson incluso reconoce que no se está agarrando acá de que va a ser una generación malvada al final. Simplemente está mencionando que en esos tiempos la vida avanzaba de manera normal y ocurrieron estas cosas. Es lo mismo en cuanto a la segunda venida. Otro elemento que diferencia la venida del Hijo del Hombre en juicio contra Jerusalén y la segunda venida tiene que ver con la expectativa en cuanto a cuándo iba a ocurrir ese evento. Porque una y otra vez vemos que la venida de Dios en juicio contra Jerusalén era algo que iba a ocurrir pronto. Vemos eso en el libro de Apocalipsis, dice, vengo pronto. Vemos eso en Mateo 24, esta generación no pasará, está en la puerta. O sea, todo este lenguaje habla de que era un evento que se iba a cumplir rápidamente, no había un largo periodo que tenían que esperar. En cambio, especialmente en el capítulo 25 en esta sección en general, vemos varias parábolas que nos indican un largo tiempo antes de la segunda venida. No, sin duda el texto dice que el Señor va a venir en un día inesperado, pero no por inesperado podemos deducir que va a ser un día pronto. Inesperado y pronto no son lo mismo, no los debemos confundir. Entonces, tenemos la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13. Y las vírgenes insensatas no trajeron suficiente aceite en su lámpara porque pensaban que su maestro iba a volver pronto. En cambio, las 5 vírgenes sensatas trajeron más aceite porque sabían que iban a tener que esperar mucho rato. Y así es la venida del Señor. No es una venida pronto, sino es una venida lejana. También podemos ver lo mismo en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14. Empieza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces en esta parábola el hombre va lejos, va a una tierra lejana y deja encargado a sus siervos. Entonces no hay una expectativa de que va a volver pronto. Pero cuando vuelve en un día inesperado y pilla de sorpresa a sus siervos. Lo mismo se entiende en 2 de Pedro capítulo 3, cuando habla Pedro ahí de la segunda venida. Dice así, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra surgía de la agua y establecida entre las aguas por la palabra, por la cual el mundo entonces fue destruido, siendo inundado por agua. Pero los cielos y la tierra actual están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino es pacientes con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que vengan todos al arrepentimiento. Hay muchos temas que podríamos
tocar ahí, pero el punto principal es que Pedro está hablando de un tiempo cuando va a pasar tanto tiempo que no vuelve Jesús, que los hombres se van a empezar a burlar y decir, ¿por qué tarda tanto? ¿Dónde está la señal de su venida? Y Pedro dice, no se preocupen, el Señor no ve esto de la misma manera que nosotros lo estamos viendo. Y entonces todos estos pasajes nos indican que la segunda venida de Jesús no es algo pronto, sino es algo lejano. En cambio, la venida de Jesús en juicio contra Jerusalén era algo pronto. Entonces, estas son algunas de los temas principales que quería tocar hoy día. Ya llevamos 1 hora y 15 minutos, pero quiero leer algunos de los comentarios brevemente. Pregunta Juan Troncoso, que me dice Mateo 19:1. Vale, dice, y sí, bueno, Mateo 19:1 lo mencionamos, está hablando de la venida del Señor en juicio en el pasado, en los tiempos del Antiguo Testamento, y algo que ya se cumplió. Entonces, bueno, veamos acá. Una pena, hermano, ver cómo que comete el mismo error que los dispensacionalistas en la profecía de que ellos, de las 70 semanas, ellos ponen arbitrariamente un paréntesis ficticio entre las 69 semanas y las 70 para acomodar el pasaje a su favor. Lo mismo has hecho con los versos 26 y 27, una lástima. Venía muy bien. Igual el preterismo parcial no es tan lejos de la verdad. Bendiciones. Bueno, es que el Daniel Rondal por lo que tengo, ha abrazado el preterismo total. Entonces, que tengo entendido, no cree en una segunda venida, cree que Jesús ya en el y cree que no hay una resurrección de los muertos al final de los siglos. Ahora es interesante que dice eso porque honestamente yo creo que los preteristas totales cometen el mismo error que los dispensacionalistas en pensar que, bueno, si dice venida, tiene que estar hablando siempre de lo mismo. Siempre tiene que estar hablando, en el caso de los dispensacionalistas, de la segunda venida. Y entonces tiran todos esos pasajes al futuro. En cambio, los preteristas totales tiran todos esos pasajes al pasado. Y lo que yo creo como preterista parcial es que tenemos que ver y entender, a veces está hablando de la segunda venida y a veces está hablando de la tercera venida. Incluso reconocer que a veces no va a ser tan fácil entender y discernir, y la respuesta, no sé, también es una respuesta. Hay pasajes con los que todavía tenemos que masticar, tenemos que luchar, y eso no tiene nada de terrible en ese sentido. Ok, entonces, bueno, eso es de David. Y lo otro es que, mira, de todas las razones para abandonar el cristianismo ortodoxo, la escatología me parece como una de las peores razones. O sea, ya es un tema bastante confuso, y abandonar la ortodoxia por eso no, no eh, espero que no me haya perdido tanto, y dónde encuentro los otros para poner. Bueno, en una publicación anterior, para los que no han visto las clases anteriores, están todos aquí. Si van a videos, y son los últimos videos que se han publicado, están todos ahí. Pablo, hoy estamos presentes, un saludo presente. Pablo Martínez, un saludo, muy bien. Esos son algunos de los comentarios que estamos viendo. A ver, sonido con cortes, me dicen. A ver, es que estoy con un micrófono inalámbrico, así que espero que no se desconectó. Parece que debería estar todo bien, pero si hay algún problema, esto fue
A ver, y si hago esto, a ver. Si me pueden decir ahí, ¿todo bien? Veo las manitas, así que parece que mejoró el sonido ahora. Muy bien, si tienen alguna pregunta pueden ponerlo ahí en los comentarios. Y voy a dejar un segundo para eso, porque ahora ya estaríamos básicamente llegando al fin de esta serie que hemos estado viendo, Mateo capítulo 24. Llegamos al final de lo que pensaba, pero no hay problema porque no sé de ustedes, pero yo estamos todos medio encerrados, así que no tengo otro lugar para estar a esta hora. Así que muchas gracias a todos los que han estado siguiendo las clases. Entiendo que es un tema complicado, entiendo, es un tema incluso que yo todavía estoy analizando, he estudiado este tema varios años, he leído varios libros sobre este tema, pero aún así es un capítulo que le sigo dando vueltas, e incluso en este proceso de preparar las clases ha sido muy, muy bueno. Así que quiero agradecer a todos por seguir en estas clases online y edificación. Y bueno, entiendo también que posiblemente no todos van a estar de acuerdo con todo lo que compartí hoy día y eso está bien. Pero es una postura lo que he expresado. No es algo que yo inventé, no es algo... Es una postura que incluso en otros tiempos fue casi la dominante, podríamos decir, entre los evangélicos. Entonces no es... es interesante ver cómo eso ha desaparecido en muchos sentidos, pero en nuestro mundo evangélico, pero hoy en día tenemos la oportunidad de reconsiderar estas cosas. Porque Jesús no volvió en el año 88. O sea, el libro de Hal Lindsey fue muy influyente, vendió como 40, 50 millones de copias y fue traducido en muchísimos idiomas. En español se llama La agonía del gran planeta Tierra. Y mucha gente quedó muy desilusionada. Entonces, especialmente en estos momentos, con lo que estamos pasando en el mundo, con la pandemia, con tanta incertidumbre también, son momentos que la gente se pone un poco más, digamos, apocalípticos, donde empiezan a haber profecías cumplidas por todos lados y señales del fin. Pero en eso es importante realmente tener una claridad bíblica en cuanto a estas cosas, no simplemente caer como no caer en lo que todos están llamando conspiración, no tener esa perspectiva automática de estar buscando el fin del mundo por todos lados, sino poder analizar realmente las palabras de Jesús, comparar escritura con escritura, porque eso hemos estado haciendo en esta clase, hemos visto un montón de otros pasajes, y finalmente con la guía del Espíritu Santo, con una exégesis cuidadosa del texto, podemos entender qué es lo que Jesús nos está comunicando. Y no solo eso, no solo como para descartarlo como un pasaje que no está hablando del fin del mundo, sino también, como mencioné al principio, es una gran evidencia de la veracidad de las palabras de Jesús. De que cuando Jesús dijo, esta generación no pasará, no era el versículo más vergonzoso de la Biblia, como dijo C.S. Lewis. Es algo que realmente se cumplió. Y como en ese debate entre Douglas Wilson y Christopher Hitchens, Christopher Hitchens sacó eso, dijo que Jesús era un profeta fracasado, él dijo que estas cosas se iban a cumplir y no se cumplieron. Y Douglas Wilson dijo, no, se cumplió tal como Jesús lo dijo, es solo que tú no entiendes, no sabes cómo leer literatura profética nomás. Y eso, con eso él no tenía respuesta, no podía contrarrestar lo que estaba diciendo. Entonces, por eso yo creo que estos temas son... Ok, bueno, saludos a sus padres.
Yello y Juan Troncoso pregunta, ¿qué libros recomiendas? Y esta es una buena pregunta. La verdad es que ahora están saliendo más, pero históricamente hay poco literatura en español en cuanto a estas cosas. La mayoría de los libros que yo he leído están en inglés, pero gracias a Dios aún así hay algunos libros que hablan de esto. Están los libros de David Chilton, que tiene muchas interpretaciones muy buenas. Si descargan la guía de estudio que cree, y les animo a descargar eso porque tiene varios recursos, tiene como no todo lo que compartimos en estas clases, porque agregué más a esas notas, pero la mayoría o varias citas importantes de Flavio Josefo, de los textos bíblicos en cuanto a la mayoría de los puntos de Mateo 24. Después tiene la sección donde puedes ver el discurso del Monte de los Olivos paralelo, Marcos, Mateo, Lucas. Y también si llegan a lo último, hay links a algunos libros que están disponibles en español y también los nombres de algunos libros. Pero básicamente está el libro de David Chilton, recién salió un libro de R.C. Sproul, que creo que se llama Estamos en los últimos tiempos, o sea, no me acuerdo con el nombre, pero tiene un reloj afuera que es como una introducción a este tema, también del preterismo parcial. También un libro muy bueno, quizás uno de los más que recomendaría en este tiempo, aunque no se enfoca tanto en Mateo 24, pero más en una vista un poco más grande o amplio de la escatología. Se llama Él tendrá el dominio, de Kenneth Gentry, que fue traducido hace poco, el año pasado salió. Sí, el año pasado. Y está disponible en Kerygma Libros, me parece. Esos son algunos libros que pueden estar leyendo. Bueno, de eso les menciono que aunque hoy día estoy terminando esta clase de Mateo 24, posiblemente voy a estar haciendo algunas otras clases, ahí yo los voy a anunciar en su momento, relacionado al tema de la escatología. Pero algo que sí voy a hacer esta semana, otro video, el día jueves, voy a estar respondiendo al video que salió creo que hace 2 días, algo así, de un hermano, de un pastor llamado Winston Medina, que hizo una especie de introducción al postmilenialismo, creo que era parte de una serie de videos sobre escatología, y hizo una explicación del postmilenialismo donde realmente, digamos que no representó, en mi opinión, muy correctamente nuestra cultura. Entonces voy a hacer un video el día jueves respondiendo a su video, básicamente, hablando de algunos de los malos entendidos, algunos de corrigiendo quizás algunas de las cosas que se dijeron ahí. Entonces los invito a ver eso si quieren, va a estar en vivo el día jueves a las 9:30 también. Y después iré anunciando si hago más videos. Entonces, sí, entonces eso sería por hoy, hermanos. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.